Hola, ¿cómo estás? Bienvenido, bienvenida. Vamos a comenzar dentro de poquito rato. Está uniendo más gente, se está uniendo más gente por Instagram. Bienvenido, bienvenida. Vamos a estar transmitiendo simultáneamente en Facebook y en Instagram porque son distintos grupos de personas los que están ingresando. Así que comenzamos en unos minutos con esta serie de conversaciones acerca del mundo emocional y vamos a ir sumergiéndonos de a poco para conocer acerca de este gran y profundo mundo y océano que es la emocionalidad. Bien, les doy la bienvenida entonces nuevamente. Mi nombre es Ana, así me gusta que me digan, no me gusta que me digan Anita, todos tenemos nuestras obsesiones, ¿no? Yo siempre digo, Anita fui hasta los 10 años, y esto también tiene algo que ver con lo que vamos a empezar a aprender hoy, que tiene que ver con esto de crecer, ¿ya? ¿Y por qué? ¿Por qué crecer en el mundo de la emocionalidad hoy? Porque estamos en este momento habitando una crisis, ¿ya? Entonces, por eso es la intención de que vayamos aprendiendo más acerca de lo que es el mundo emocional personal, porque necesitamos tener herramientas hoy más que nunca para hacernos cargo de lo que nos está pasando. Bien, les cuento un poco de mí. Yo soy coach ontológico, soy además facilitadora en terapia gestal, en terapia transpersonal, en integración cognitivo-corporal y también tengo formación en terapia regresiva. Llevo más de 10 años dedicándome a trabajar con organizaciones y con personas para generar una mejor calidad de conversaciones, un mejor relacionamiento, pero sobre todo a partir del autoconocimiento y de la autogestión. Entonces, la serie que comenzamos hoy es una invitación a hacernos cargo de nosotros mismos y de cómo a través de las herramientas que tenemos, y si no las tenemos, las que podemos adquirir, podemos generar un bienestar a pesar de las circunstancias. ¿Ok? Entonces, vamos a comenzar por hablar acerca de esta crisis. ¿Qué es una crisis? Bueno, yo publiqué hace poquito en el Facebook algo respecto de la crisis, también he estado publicando en el Instagram. La crisis es básicamente un estado de desorganización, por lo tanto es un estado de caos, ¿ya? Es un estado de desorganización, ¿no es cierto?, que se genera a partir de un evento crítico y lo que se esperaría con la crisis es que ese evento crítico, ¿no es cierto?, nos provoque este estado de desorganización, pero luego empecemos a retornar a una cierta normalidad, ¿no es cierto? Normalmente cuando son las crisis esto es en poco tiempo. Sin embargo, como por ejemplo en un terremoto, ¿no es cierto?, viene el terremoto, se nos decaen nuestras funciones, estamos en este estado de desorganización en que nos pasan muchas cosas a nivel cognitivo, emocional, fisiológico, conductual, pero luego empieza a haber, pasadas unas ciertas horas, ¿no es cierto?, pasados unos ciertos días, nosotros podemos empezar a volver a estar en un estado relativamente normal en que nos podemos autogestionar. Ya, eso es lo esperable. Y si ha sido muy grande la crisis que hemos vivido porque hemos tenido muchas pérdidas, normalmente basta con unos primeros auxilios psicológicos para que nosotros podamos empezar a salir de ahí y no generar lo que se llama el estrés postraumático. ¿Por qué? Porque cuando hay una crisis, lo primero que se genera en nosotros es estrés. Nuestro organismo se alarma completamente, ¿ya? Entonces nos desorientamos, no sabemos qué hacer, no sabemos cómo reaccionar, no sabemos cómo actuar, estamos realmente en un caos. Por eso lo esperable es que después de una cierta cantidad de horas esto empecemos a volver. ¿Qué es lo que está pasando hoy día con esta crisis? Esta crisis no pasa, esta es una crisis lenta. Y al ser una crisis lenta, nosotros seguimos viviendo el estado de estrés agudo que provoca la crisis. Y el estado de estrés agudo tiene una serie de consecuencias en nuestro accionar, porque se afecta nuestra capacidad cognitiva, ¿no? Nos cuesta concentrarnos, nos cuesta aprender, nos cuesta tomar herramientas nuevas,
nos confundimos, nos sentimos desorientados también en términos emocionales, nos alteramos, muchas veces tenemos emociones extremas, sentimos, estamos viviendo el estrés, estamos viviendo miedo, estamos viviendo angustia, ¿no es cierto? En términos fisiológicos nos empiezan a pasar cosas como que tenemos dificultad para dormir, dolores de cabeza, problemas de colon, una serie de cosas que empiezan a ocurrir en todo nuestro sistema. ¿Por qué? Porque el estrés va a alterar nuestro sistema endocrino, nuestro sistema nervioso y nuestro sistema, todos nuestros sistemas se ven alterados, ¿ok? De hecho, si ustedes ven, cuando lo primero que nos ocurre cuando estamos en un estado de estrés, en una situación de estrés, es que empezamos, nuestro corazón se acelera rápidamente, ¿ya? Y eso es porque cambian nuestros niveles hormonales. Bien, ¿qué importancia tiene entonces hoy día el entrar en este mundo de las emociones? Tiene importancia porque nosotros hoy día estamos en una tormenta que para algunos les toca en el centro de la tormenta, a otros les toca más afuera en la tormenta, y además a algunos les toca que están arriba de un bote de salvavidas y a otros les toca que están agarrados de un palo o que se están sintiendo que se empiezan a ahogar. Entonces estamos en una misma tormenta, pero no estamos en la misma situación, ¿ya? Y al no estar en la misma situación, nos estamos viviendo esto de manera completamente distinta unos de otros. No estamos viviendo igual esta crisis. Hay personas, ¿no es cierto?, en que esta crisis se le sumó a crisis anteriores. Pensemos, por ejemplo, en inmigrantes que llegaron a vivir a Chile, que venían de una situación compleja en sus países, que venían con la esperanza de encontrar acá una oportunidad. Yo tengo el caso de un amigo que llegó el 17 de octubre y se encontró con la crisis anterior que tuvimos a esta y que aún está media dormida, pero está, ¿no es cierto?, que fue la crisis social. Y luego se le viene esta pandemia. Por lo tanto, él lleva muchos meses habitando crisis y la situación en que se encuentra es distinta a la de una persona que, si bien está en esta crisis y vivió la crisis anterior, lo hizo desde un estado de comodidad, teniendo los recursos, no teniendo que salir a trabajar hoy día, sino que está haciendo teletrabajo, ¿no es cierto? Y dentro de las personas que están haciendo teletrabajo tampoco están igual, porque hay algunos que están con niños en la casa, hay otros que están solos, hay algunos que tienen enfermos en la casa. Entonces, cada caso es único. Tu caso es particular. No nos podemos realmente comparar del todo con otros, porque cada experiencia, cada uno de nosotros está teniendo una experiencia única. Incluso con las personas que están en tu casa no estás teniendo la misma experiencia. Y esto tiene que ver con que tú eres único, con que tú eres única. No hay nadie más como tú. Entonces, de aquí la importancia de empezar a autoconocernos, conocer nuestra emocionalidad, conocer cómo funcionamos, ¿no es cierto?, para poder autogestionarnos y autorregularnos lo más que podamos, porque en esta crisis lenta hay algunos que nos vamos acostumbrando a algunas cosas, ¿ya? Sin embargo, seguimos en un estado alterado, entonces necesitamos tener herramientas. Y hay algunos que tienen más herramientas porque a lo largo de su vida han hecho un trabajo, se han preocupado, ¿no es cierto?, del autodesarrollarse, han estudiado, han hecho terapia, han hecho una serie, han participado de algunos trabajos en equipo, de desarrollo espiritual, de lo que sea, que les ha permitido tener herramientas. Pero no todos las tienen. No todas las tenemos. Yo no sé si tú las tienes, ni sé cuánto, si tu maletín es un maletín chiquitito o si tienes una tremenda bodega llena de herramientas para poder hacerte cargo de la situación que estás viviendo ahora. Bien, entonces, ¿cuál es la invitación? La invitación es a sumergirnos en el mundo emocional. Y este mundo emocional es como un océano, ¿ya? Es un mundo que, a diferencia, por ejemplo, del mundo del lenguaje o de la corporalidad, que son bastante conocidos y han sido muy estudiados, es un mundo que no es tan conocido. Hace algunos años atrás, no tanto, 50 años atrás, 60 años atrás, no se hablaba de las emociones. Las emociones eran cosas de mujeres, ¿ya? Y tú entrabas a trabajar y las emociones se quedaban afuera, se dejaban colgadas afuera, tú no entrabas con tus emociones supuestamente. Entonces había una especie de desconocimiento de todo este mundo que se empieza a conocer hace no tantos años, quizás
a partir de Goleman, ¿no es cierto? Con la inteligencia emocional se empieza a hablar más de este tema, pero sobre todo desde el tema del desarrollo empresarial. Pero ¿qué hay con las personas? Entonces, necesitamos conocer acerca de nuestro mundo emocional, de dónde viene, cómo se desarrolla, cómo estamos integrados nosotros y cómo se relacionan nuestros distintos aspectos hoy día. Bien, entonces la invitación es a desarrollar tus herramientas y a fortalecer las herramientas que ya tienes. ¿Por qué? Porque esto es lo único que nadie te va a poder quitar. Ninguna crisis te las puede quitar. Puedes estar alterado, puedes estar pasando un mal momento, puedes haberlo perdido todo, pero tus herramientas nadie te las puede quitar. De ahí la importancia de generar un maletín grande de herramientas, tanto para el manejo de mi emoción como todos los aspectos que están vinculados con la emoción y que los vamos a comenzar a ver ahora. Bien, entonces la idea es que vayamos fortaleciendo todos estos aspectos para que vayamos también de alguna forma adaptándonos a vivir en esta crisis lenta, tener las herramientas para sobrellevarla de la mejor manera y no tener que sufrir después un estrés postraumático, ¿no es cierto?, que se llama un estrés crónico, que es lo que ocurre cuando no tenemos herramientas para abordar este tipo de situaciones. Bien, entonces, lo primero que te voy a invitar a pensar es que no hay nada allá afuera que no esté dentro de ti. ¿Qué significa esto? Significa que nosotros no vemos las cosas como son, sino que las vemos como nosotros somos. Por eso, todos estamos viviendo esta crisis de manera distinta. Puede haber una persona al lado mío que tenga las mismas circunstancias y la forma de habitar esta crisis es completamente distinta, porque somos personas distintas. No podemos compararnos porque vamos a ver que el resultado, lo que somos hoy, tiene una cierta configuración que depende en gran parte de nuestra historia. Bien, y dentro de esta configuración vamos a plantear un modelo, que es el modelo de la ontología del lenguaje, al cual plantea que hay ciertos dominios que compartimos todos los seres humanos del mundo. No importa si es hindú, no importa, ¿no es cierto?, si es africano, no importa si es europeo, no importa, ¿no es cierto?, si es una persona que vive en una isla, no importa ni siquiera de qué momento del tiempo es, si es de hace 1000 años, es desde a 500 años, si es de 200 años, todas las personas del mundo, todos los seres humanos, compartimos ciertos dominios básicos, que son los que nos muestran al mundo, ¿ya? Y estos dominios básicos que nos muestran al mundo son 3, pero yo voy a agregar un cuarto que hoy sobre todo está siendo muy incorporado, porque algunos creemos, ¿no es cierto?, que los cambios que están ocurriendo tienen que ver también con un tema de trascendencia y de cambio mucho mayor que el que nosotros siquiera logramos ver y que están en el campo del misterio. Entonces, estos 3 ámbitos que todos compartimos, todos tenemos, son el lenguaje. Todos tenemos un lenguaje, hablamos un idioma para poder comunicarnos con otros seres humanos. Así que tenemos lenguaje. Todos tenemos una corporalidad. ¿Qué es la corporalidad? La corporalidad es cómo yo llevo este cuerpo que yo tengo por el mundo. No lo llevamos igual. ¿Ya? Ni yo misma lo llevo siempre igual. Un día puedo salir a la calle caminando de cabeza baja y otro día puedo salir a la calle caminando feliz, ¿no es cierto? Un día me van a preguntar cómo estás y voy a decir, bien, y otro día me van a preguntar y voy a decir, bien, ¿no es cierto? Es distinto. Mi corporalidad es parte de lo que yo transmito al mundo. Yo con mi cuerpo estoy transmitiendo constantemente un mensaje a los demás, al igual que con mi lenguaje, lo que digo, lo que no digo, ¿no es cierto?, lo que callo, estoy transmitiendo un mensaje. Es imposible no comunicar. Siempre estamos comunicando. Y el tercer aspecto, además del lenguaje, ¿no es cierto?, de la corporalidad es la emocionalidad. Y la emocionalidad, todos la tenemos. Y es cosa de ver a un niño, una guagua, ¿no es cierto? Tiene miles de expresiones emocionales. Tiene expresiones de rabia, tiene expresiones de pena, tiene expresiones de
de regaloneo, de cariño, de alegría, se mata de la risa, ¿no es cierto? Todo eso lo podemos observar desde el bebé, por lo tanto no es algo que necesariamente haya aprendido. La educación la podemos ir educando, pero la emoción es algo que nos ocurre a todos la tenemos, y no importa de qué país sea este bebé, va a tener emoción, y no importa de qué país o de qué época sea esta persona, ha tenido y va a tener emoción. Entonces tenemos lenguaje, corporalidad y emocionalidad. Y hay un cuarto aspecto que sobre todo hoy día, ¿no es cierto?, estamos sintiendo que se nos hace importante, y que es la espiritualidad, la dimensión espiritual de la existencia. Y la dimensión espiritual de la existencia tiene que ver con el misterio, tiene que ver con la fe, tiene que ver con creer, tiene que ver con aquello que está más allá de nosotros, aquí, físico y tangible, que nosotros podemos percibir que es más grande que nosotros. La espiritualidad la podemos vivir con religión, sin religión, una espiritualidad que sea una espiritualidad racional, una espiritualidad que sea de conexión con la naturaleza, pero esa dimensión se hace cada vez más presente, y hemos comenzado, en la medida que han pasado los últimos años, a comenzar a conversar mucho más de esta dimensión. Hasta hace unos años atrás, hablar de Reiki o hablar de flores de Bach o hablar de meditación era así como, ay, que eres como, no sé, como New Age, ¿no es cierto? Hoy día no es así. Hoy día vemos que la meditación, de hecho, se convierte en una de las herramientas fundamentales para cualquier persona o colaborador de empresas en el futuro. Va a ser una de las condiciones que tiene que tener esta persona, es la capacidad de autogestionarse, y una herramienta tremenda para la autogestión es la meditación. Entonces, no está tan alejado este mundo espiritual del mundo científico. Vamos a ver que también hay una relación aquí. No es una cosa loca que está por allá arriba, ¿no? Cuando hablamos de vibraciones, hablamos de física. Bien, pero no es el tema que nos atañe hoy día. Vamos a seguir entonces con el tema de la emocionalidad. Bien, nosotros los seres humanos somos tremendamente vulnerables. Somos tan vulnerables que lo podemos observar en que, a diferencia de otros mamíferos, ¿no es cierto?, las crías de los mamíferos, a los pocos meses, incluso el mismo día que nacen, son capaces de pararse por sí mismas y comenzar a caminar. ¿Cuántos meses tienen que pasar para que nosotros logremos caminar? Somos absolutamente dependientes en los primeros meses de nuestras vidas, y yo diría que los años primeros de nuestras vidas, porque mantenemos un apego con nuestras familias o con quienes nos crían, con la abuela, con la madre, con el padre, con la cuidadora, con quien sea que está con nosotros, importante. Nos cuesta ser autónomos, dependemos unos de otros, somos muy frágiles en relación a otros animales como nosotros, ¿no es cierto?, del reino, y sobre todo los mamíferos, que en general desarrollan habilidades mucho antes para ser independientes que nosotros, ¿ya? Y tenemos características particulares. Una de estas características particulares, y que es importante considerar, es una que se descubrió a mediados del siglo XIX. A mediados del siglo XIX, unos médicos empezaron a notar en Estados Unidos y luego en Europa, que los bebés que estaban en orfanatos morían. Sobre todo aquellos morían hasta los 2 años, morían una tasa de mortalidad altísima, algunos lugares hasta el 100%. Y no es que no estuviesen cuidados, estos bebés estaban en un lugar cuidado, limpio, se les cambiaban los pañales, se les ponía un biberón, todo eso funcionaba bien, y no entendían por qué había una tan alta mortalidad en estos bebés. ¿Okay? Entonces empezaron a investigar, y efectivamente las tasas eran altísimas. Esto se llama el síndrome, se llama aquí lo noté, el marasmo, se llamaba el marasmo. De hecho, un bebé entraba a una casa de acogida o un orfanato, y lo que se notaba cuando era menor de 2 años es que estaba desahuciado, ¿ya? Cuando se empieza a investigar sobre esto, hay un médico que empieza a recorrer varios hospitales y varios hospicios para ver qué es lo que ocurre con esto, y de repente se encuentra con un lugar donde hay una señora que toma a los bebés y que se los cuelga a la cintura y anda todo el día con ellos.
Y en ese lugar había mucho menor tasa de mortalidad que en los otros. Entonces, la pregunta de un médico que andaba investigando esto fue, bueno, ¿pero por qué? ¿Ya? Y le preguntó al director de este hospicio y el hospicio le dijo que esta señora era la vieja Ana. Y la vieja Ana, que se llama igual que yo, ¿no es cierto? Lo que hacía es que a los bebés que ya estaban desahuciados los tomaba y los andaba trayendo todo el día con ellos. Bueno, finalmente, ¿qué se empezó a hacer en los hospicios? Se instalaron unos ciertos protocolos en que los bebés debían ser tocados, mirados, acariciados idealmente. No bastaba con cambiarles los pañales y con darles una mamadera. ¿Ya? Eso ha llegado a que hoy en Chile, ¿no es cierto? Y en otros países, hay los bebés que están en cuidados de los primeros meses y que están solos y que no tienen quien los cuide, pueden tener como unos padrinos que los van a ver, a visitar todos los días para tomarlos, ¿ya? Porque efectivamente a partir de ese momento se descubrió la dependencia que tenemos los seres humanos de unos de otros. Les voy a pedir un instante porque se me está descargando el teléfono. Y esto no me lo esperaba, no lo tenía considerado. Entonces, vamos a activar el teléfono que se está descargando. Bien. Estábamos entonces en el marasmo. Estábamos en el marasmo. Y el marasmo, ¿no es cierto?, nos permitió observar esta necesidad que tenemos los seres humanos unos de otros. Estoy apretando puras teclas que no tengo que apretar. Ya. Esta dependencia que tenemos los seres humanos unos de otros, ¿no es cierto?, en términos no solamente de lo básico que es la nutrición, sino que del afecto, ¿ya? Y uno podría pensar, ¿no es cierto?, que hay maltrato a veces en los bebés, pero normalmente esos bebés que reciben maltrato igual pasan todo el día, las mamás los tienen colgados, no los dejan tirados en una cuna, ¿ya? Entonces, las defensas del bebé bajan mucho cuando no son tocados. ¿Y esto qué tiene que ver con las emociones? Tiene muchísimo que ver, porque esto es lo que genera que nosotros lleguemos a ser quienes somos. ¿Por qué? Porque las personas que nos cuidan nuestros primeros años de vida, para nosotros son todo. Por lo tanto, les asignamos toda la autoridad del mundo. Son quienes tienen la verdad, son quienes nos dicen cómo es el mundo, son los que nos dicen cómo tenemos que ser, cómo tenemos que actuar, cómo tenemos que relacionarnos. Entonces, yo soy el resultado no solamente de que tengo estas dimensiones de las que hablé antes, sino que soy el resultado de mis relaciones afectivas. Y todo lo que yo aprendí en los primeros años de mi vida, sobre todo en los primeros 7 años de mi vida, determina en gran medida la forma en que yo veo el mundo, la forma en que yo me relaciono, la forma en que me comporto, mis interpretaciones. Obvio, la persona que me cuida es todo y todo lo que ella dice es verdad. Por lo tanto, yo le creo si soy un niño. Es más, no sé si han visto cuando dos niñitas se enojan porque una le dice al otro, es que tu mamá es una mentirosa, porque no es verdad lo que tu mamá te dijo, porque mi mamá me dijo que, y me dijo otra cosa. Y le creo. ¿Y por qué? ¿Qué pasa si no le creo? Si ese niño le cree a su mamá, a su papá, a la cuidadora, a quien sea que está en sus primeros años de su vida, porque en alguna parte tiene el registro de que si no tiene el afecto de esa persona, se muere. Se muere. Tú y yo tuvimos ese mismo registro. Por lo tanto, lo que nos contaron
Esas personas que nos cuidaron, para nosotros no se puso en duda. Y posiblemente hay muchas cosas de esos cuentos que nos contaron que nunca hemos puesto en duda. Y esos cuentos nos constituyen en gran medida en quienes somos hoy día. Y seguimos repitiendo lo mismo que ellos nos dijeron sin cuestionarlo nunca. Porque en alguna parte de nosotros todavía está ese temor de morir. He aquí la importancia de conocer nuestro mundo emocional y de crecer para poder tener nuestra propia visión del mundo y sobre todo para tener herramientas para adaptarnos a los cambios del mundo que estamos habitando. Ese mundo en el que nosotros nacimos y donde nos criaron y esos cuentos que nos contaron, quienes nos contaron esas narrativas que nos creímos, no sirven para el mundo que estamos habitando hoy. Algunos sí, sin duda, pero hay muchos que no. El cómo tengo que ser, lo que tengo que hacer, lo que tengo que lograr en la vida, la forma en que tengo que vivir, el tipo de relaciones que tengo que tener, que te tienes que casar, que tienes que tener hijos, que tienes que tener un trabajo para toda la vida, que tienes que. ¿Será así? ¿Será así? Las religiones, la religión que yo tengo es algo descubierto por mí o es algo que yo he venido repitiendo toda mi vida porque es así. Mis valores, mi forma de ver las cosas, mis interpretaciones, todo viene de ahí. Entonces, este proceso de entrar en el mundo emocional es un proceso de autoconocimiento. Es un proceso de tener una mirada hacia adentro, ¿no es cierto?, que me permita tener herramientas reales y no fantasías, porque tenemos muchas ideas de cómo somos o de cómo tienen que ser las cosas. Y eso nos genera también mucho dolor porque nos aferramos a cosas que ya no son y que no nos sirven. Bien, entonces, lo importante es que tú te autoconozcas y seas capaz de tener estas herramientas porque esto nadie te lo va a quitar, ninguna crisis. El cambio es inevitable. El cambio es inevitable, nosotros siempre hemos estado en cambio. Lo que pasa es que hay cambios que son más disruptivos, como este que acabamos de tener, y otros que no, que han sido pausados, es más esperado. Nosotros sabemos que vamos a crecer, vamos a dejar de ser niños, vamos a ser adolescentes, luego vamos a ser adultos joven, adultos, y vamos a empezar un proceso de envejecimiento. ¿No es cierto? Hay un proceso de cambio en nuestras vidas. Y si nosotros miramos para atrás en nuestra historia, vamos a ver que hemos tenido muchos cambios. ¿Ya? A lo mejor me separé, a lo mejor me cambié de ciudad, a lo mejor cambié de profesión, no lo sé, pero todos tenemos cambio, el cambio es inevitable y miremos nuestro mundo, miremos la tecnología hoy día, que esto que nos estamos comunicando, ¿no es cierto? Esta conversación que es por un medio virtual, era impensable hace unos años atrás. Entonces, todo es cambio. Estamos en cambio permanente. Pero, ¿para qué nos sirve esto de saber que tenemos cambio hoy día y que tiene que ver con las emociones? Tiene que ver con que hay dos formas en que yo me puedo parar ante el cambio. Pucha, se me cayó el Instagram. Hay dos formas en que yo me puedo parar ante el cambio. Una forma es como víctima del cambio. Las cosas me suceden y yo no puedo hacer nada, ¿no es cierto? Soy víctima de mis circunstancias. Y otra forma es yo voy a ser protagonista de mi cambio. ¿Qué significa eso? Que tengo la capacidad emocional para adaptarme a los nuevos escenarios. Y sabiendo que tengo esas herramientas emocionales, adquiero las herramientas que sean necesarias para irme transformando. Soy flexible, ¿ya? Pero eso requiere tener mucha fuerza interior. En este momento se requiere tener muchísima fuerza interior, porque la crisis no ha pasado y no sabemos cuándo va a pasar. Necesitamos tener mucha fuerza interior, ¿ya? Entonces, de ahí la importancia de adquirir estas herramientas. ¿Bien?
En este proceso nuestro de desarrollarnos, y en este tema de necesitar los afectos de quienes nos crían, se desarrolla lo que se llama la neurosis desde la psicología. ¿Cómo surge esto que llaman la neurosis? Todos somos neuróticos, ¿eh? Todos, desde el punto de vista de la psicología, eso es lo normal, ¿ya? Pero ¿cómo se desarrolla esto que se llama neurosis? Se desarrolla porque, imagínate que nosotros llegamos al mundo como una pelota, así entera, bonita, rosada, hermosa, bella, como todos los bebés que somos hermosos, ¿no es cierto? Llegamos a la vida así entero. Pero resulta que yo tengo 3 años, ¿no es cierto? Soy un chico, tengo 3 años, y salgo a caminar con mi papá por la vereda del barrio. Y resulta que mi papá es un papá de esos antiguos, ¿ya? Criado a la antigua. Vamos caminando, yo orgulloso de los hombres de la casa salimos a pasear. Voy orgulloso y resulta que me caigo. Y me pongo a llorar. Y mi papá me dice, los hombres no lloran. ¿Qué me pasa a mí en ese momento, niño? Me pasa que tengo que elegir entre el afecto de mi papá y llorar. Alguien está con el sonido abierto. Bien, tengo que elegir entre el afecto de mi papá, ¿no es cierto? Y llorar. Y resulta que en ese momento necesito sobrevivir, porque necesito el afecto de mi papá y para sobrevivir lo necesito. Entonces, ¿qué es lo que hago? Dejo de llorar. Y esa pelotita que yo soy entera se parte en dos. Y hay una parte de mí que se queda oculta. Y es lo que yo voy a llamar la sombra. Eso que se llama habitualmente la sombra tiene que ver con esa parte negada de mí. No acepto que yo pueda llorar, porque yo soy un hombre y los hombres no lloran. Si yo soy una niña, ¿no es cierto? Y a lo mejor soy una niña chiquita como yo lo era, que era bien salvaje, me gustaba mucho subirme a los árboles y me gustaban los juegos de hombres. Yo quería que me regalaran pistolas cuando niña, no muñecas, ¿ok? Si yo hubiese tenido una madre o un padre que me hubieran dicho que las niñas no pueden jugar con eso porque las señoritas tienen que, posiblemente yo habría negado toda esa parte masculina que hoy día tengo integrada, porque los hombres y las mujeres tenemos masculino y femeninos. Los dos tenemos masculino y femenino. Algunos más desarrollado el femenino y otros más desarrollado el masculino. Puede ser un hombre que tenga más desarrollado el femenino o puede ser una mujer que tenga más desarrollado el masculino. Eso es particular a cada persona. ¿Ok? Entonces, bien, hoy he querido hablarles un poco de esto de la emoción, de la introducción, de un poco cómo nos vamos configurando nosotros para poder entender esto del mundo emocional y cómo nos va marcando, porque hay una relación profunda entre nuestras interpretaciones y nuestra emocionalidad, entre nuestras interpretaciones que están en el lenguaje y nuestra emocionalidad. Y nuestra emocionalidad se manifiesta en una corporalidad. Entonces nosotros de alguna forma nos configuramos entre nuestro lenguaje, nuestra emocionalidad y nuestra corporalidad para constituirnos en esta persona que el mundo ve, que lo único que ve de mí es lo que digo y lo que no digo, cómo llevo mi cuerpo y con qué emocionalidad ando por la vida. Lo que yo llamo la música con que ando por la vida. Bien, entonces estos tres aspectos hacen una configuración particular, ¿no es cierto?, que es resultado de mis interpretaciones aprendidas, más lo que he ido aprendiendo en la vida, he ido cambiando según la cantidad de herramientas que yo tenga y el trabajo que ella ha hecho de mí, ¿no es cierto? Por eso mucha gente va a terapia. Y la idea es que yo me constituyo en este ser único que yo soy. Por eso no hay recetas. Si bien puede haber recomendaciones generales que nos sirvan en este momento, que las hay muchísimas y sin duda muy buenas, sobre todo lo que tiene que ver con la meditación, el autocuidado, la salud, en lo que comemos, ¿no es cierto?, el ejercicio, etcétera, el cómo estamos habitando esto es absolutamente particular, ¿ya? Entonces las herramientas son para ti, para tu configuración particular y va a ser tu tarea
meterte en este mundo de tu emocionalidad porque nadie puede hacerlo por ti. Nadie. ¿Me puede acompañar un especialista? Sí, pero el trabajo es mío, el trabajo es tuyo. Nadie puede hacer este camino más que tú. Entonces la invitación es a empezar a sumergirnos ahí. Hoy esta primera conversación tiene por objetivo ser una introducción a este mundo de la emoción, energía para el movimiento. Te voy a dejar en ese concepto, emoción, energía para el movimiento. ¿Qué tiene que ver esto, no es cierto?, con mis circunstancias en la vida. Entonces te invito a que sigamos conversando en los próximos días para saber cuándo voy a continuar con estas conversaciones, porque aún no he determinado si va a ser este viernes o el próximo lunes, ¿no es cierto? Te invito a seguirme en Ana Terapia Coach, y lo otro es que yo sé que puede haber muchas preguntas, ¿ya? En este minuto no quise quedarme en el tema de las preguntas porque estar viendo el chat y todo esto es complejo, y sí me gustaría que me mandaras un correo a anaterapiacoach@gmail, haciéndome tus preguntas, ¿ya? Y mándame tu número de teléfono porque lo que quiero hacer es un grupo de WhatsApp para responder las preguntas. Entonces, todas las personas que estén ingresando hoy día y que quieran que tengan una pregunta concreta sobre este mundo de la emocionalidad, que seguramente algunas van a ir apareciendo muchas y algunas se van a repetir, la idea es que las vayamos respondiendo, ¿no es cierto?, en los próximos encuentros, pero también que pueda darles alguna respuesta por WhatsApp una vez que se vaya formando un grupo contundente. Por eso les pido, mándenme un correo a anaterapiacoach@gmail.com con su nombre y con su teléfono para poder incluirlos en este WhatsApp grupal. Y si les pareció interesante lo que estuvimos abordando hoy, les pido que me den un like, que compartan, que inviten también a participar a otras personas a esta serie de conversaciones que vamos a tener para irnos sumergiendo en el mundo emocional. Próximos temas van a tener que ver con qué son las emociones, qué son los estados de ánimo, qué son las emociones tóxicas, cuáles son las emociones sanas, ¿ya? Las emociones básicas y todas las emociones que están relacionadas con estas emociones básicas. Vamos a sumergirnos de manera particular en el miedo, el estrés, el descontrol, ¿no es cierto?, en la ansiedad, en la rabia, en la pena. ¿Bien? Y también en algún momento más adelante vamos a hacer los voy a invitar a hacer algunos ejercicios con sus grupos cercanos, ya sea por vía virtual o en directo con sus familias, para empezar ya cuando tengamos más herramientas a compartir acerca de esta emocionalidad, para generar aquellos vínculos de manera más sana. Sobre todo los que se sienten hoy día complicados en el relacionamiento con los niños, con los adolescentes, con las parejas, en las casas, o los que están teniendo problemas, ¿no es cierto?, para vincularse, porque hay muchas personas que en estas situaciones empiezan a tener problemas para vincularse. Entonces la invitación va a ser ahí, cuando tengamos un poquito más de conocimiento acerca de este mundo emocional. Les doy las gracias por haber estado hoy día y los invito a seguir participando de estos encuentros. Un gran abrazo. Soy Ana. Chao.